Más de mil gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Muy buenas, estamos en nuestro segundo programa de Más de Mil Gritos y bueno, es una buena ocasión. Ahora en un momento os contaremos por qué nuestro programa se llama como se llama, porque evidentemente es un homenaje a Más de Mil Gritos Tiene la Noche, que es bueno, a Más de Mil Gritos, no, perdón, a Mil Gritos Tiene la Noche, que es la película de la que vamos a hablar hoy. Y como no podía ser de otra manera, a quien tenemos para hablar de esta película es posiblemente la persona que más conocimientos tenga de esta película, por su amor por el cine fantástico y por su relación con el director Juan Piquer Simón. Y no es otro que el también cortometrajista y director de cine, Sergio Blasco. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muchas gracias por compartir tus conocimientos sobre esta película con nosotros. Y bueno, si hay alguien que no sabe quién es Sergio Blasco, que lo dudo mucho, pues Sergio Blasco lo más relevante que ha hecho en su carrera es un cortometraje que se llamaba El Litio, una película que se llamaba Plano Detalle y luego la película más conocida que es Belcebú. También destacar que una relación que también veo yo de tu carrera hacia la de Piquer, aparte de la relación que habéis tenido, es que Piquer Simón, como todos los cineastas españoles, era mucho más reconocido en Estados Unidos por su obra que en España, y tú, si no me equivoco, eres mucho más reconocido y admirado en Alemania que en España. Sí, bueno, en Alemania es donde se han hecho más ediciones, sobre todo de la primera película. En Estados Unidos también tuve un poquito el empujón de La Troma, por ejemplo, que fue un golpe de suerte, entre comillas. Pero sí, realmente las películas se han visto en México, en Estados Unidos y sobre todo en Alemania, sí. O sea, que lo de siempre, ¿no? Que la gente que hace cine en nuestro país es más admirada fuera que en nuestro país. La canción de siempre de nuestro cine. Bueno, sí, parece que es un tópico, pero por lo menos a mí también me ha resultado así, sí. Bueno, pues aparte de que por supuesto vamos a desgranar Mil Gritos Tiene la Noche y os invitamos a todos a que la veáis, también os invito a que los que no conozcáis la carrera de Sergio Blasco le echéis una ojeada, porque creo que es una filmografía que merece mucho la pena. Y bueno, vamos a hablar de Mil Gritos Tiene la Noche. Yo cuando te conocí a ti, aparte de que ya conocía tus películas, te conocí a través del libro que hay sobre la carrera de Piquer Simón, editado por Atsuara, del Fantastics. Es un libro que habla sobre toda su carrera. Y a mí hay una cosa de ese libro que me llamó mucho la atención, aparte de que me gustó porque me atrae la filmografía de este director. A mí el apartado en el que tú precisamente hablabas sobre él me atrajo mucho porque yo no noté ahí solo el amor por la carrera de un cineasta, sino mucho más allá, dado vuestra amistad, que era como no sé, el maestro y el alumno, ¿no? Sí, la verdad es que cómo nos conocimos fue un poquito, por mi parte, sorpresa. Yo conocí a Juan Piquer, pues no sé si lo comento en el libro que editó Atsuara, pero lo conocí en unos premios. Me daban un premio al mejor cortometraje valenciano, y a través de un amigo, también realizador, pues me puse en contacto con Juan Piquer. Juan Piquer había oído hablar un poquito de las andanzas de Belcebú. En ese momento estaba buscando un director joven, que supiera muy bien cómo funcionaba todo el tema de la serie B, que tuviera algo a sus espaldas.
Y en ese momento él no pudo asistir a los premios, pero parece que ahí me mandó un mensaje a través de este compañero que te digo, un realizador también valenciano, Nacho. Sí, Nacho Ripper, ¿no? Era, si no recuerdo mal. Sí, gran amigo también y gran realizador también. Sí, otro de las cámaras importantes de nuestro cine. Y pues en principio pues teníamos un proyecto, Juan Piquer, Nacho y yo, y bueno, había pensado en mí para dirigirlo. Nunca llegó a hacerse este proyecto, pero fue la toma de contacto y bueno, y empezar a ser también amigos. A fraguar esa amistad y esos trabajos, ¿no? A raíz un poquito del fracaso de ese proyecto, donde nos conocimos al principio, pues he de decir también pues que era todo muy serio, muy nada de amistad, vamos, nos conocemos, pero nos reunimos para el proyecto y pro. Sí, que es algo más profesional que luego ya se torna en amistad. Luego, poco a poco, pues fuimos quedando y, bueno, pues normal, como es una persona y creas una amistad de una manera muy natural. Y bueno, eso que dices del alumno y del maestro, yo me sentía así, pero con el tiempo, pues también hay había también con Juan un poco dos personalidades, ¿no? Porque estaba el colega, el amigo, pero cuando hablabas de guiones, de crear algo, de ver un futuro proyecto, era otro Juan Piquer. Era otro, sí. Bueno, pues yo te digo que cuando leí este libro me provocó admiración hacia él, que ya la tenía, hacia ti, y envidia sobre todo hacia ti por estos momentos vividos con tu cineasta, digamos, favorito en ese momento. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es esta película, que seguro que tú eres un buen conocedor, dado el género que te gusta y dado esta amistad. Yo creo que esta película es importante destacar, no sé si tú estarás de acuerdo, el momento en el que se rueda. Se rueda en un momento en el que el fantaterror se ha muerto en España, se lo ha cargado la ley Miró. Pienso yo que se lo ha cargado la ley Miró, igual estoy equivocado porque hay gente que no está de acuerdo con esto, pero yo pienso que es lo que hunde al género. Porque solo dan ayudas a otro tipo de cine basado en otras cosas que no tienen nada que ver. Y Juan Piquer, yo creo que es un hombre que le da igual esto y él sigue luchando por su sueño y por lo que él cree que es el cine fantástico. Y aún así tira para adelante cuando ya nadie cree en ese género y a él le da igual y tira para adelante y hace pues esta película que, si no recuerdo mal, es su primera película dentro del género de terror. Él es un hombre más de cine de aventuras y sin embargo, siendo su película primera de cine de género, es la que más ha supuesto su reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Sí. Mil gritos, la verdad es que es una película perdón, es una película que hasta el propio Piquer, y siempre lo ha dicho, se sorprendió. Como todos sabéis, fue una película que, bueno, la mayoría de gente y aficionados saben, es una película que estuvo en un cajón mucho tiempo hasta que se descubrió, y la redescubrieron. Empezó toda la historia de lo que fue el estreno en Estados Unidos, el estreno en Nueva York y bueno, hasta aquí. Fue primero el estreno en Estados Unidos, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Me parece, no estoy del todo seguro, me parece que se estrenó primero en España, pero no tuvo nada. No tuvo éxito, ¿no? Yo es que recordaba, siempre lo he dudado porque recuerdo en alguna entrevista oír a Piquer de que cuando se estrenó en Estados Unidos tenía una banda sonora de Camp, que de Camp, para quien no lo sepa, es una biblioteca gratuita en la que descargas música para usarla para el cine. Y aunque esta banda sonora es un poco repetitiva y un poco rayante, yo reconozco que sí, que estoy de acuerdo con él en que es un poco cargante, pero en el momento, por ejemplo, cuando la usan los asesinatos, creo que pega muy bien, aunque sea una cam. Y luego recuerdo, si no es así, me rectifica Sergio, recuerdo que en algún momento ha dicho Piquer que cuando la estrenaron en España él ya tenía algo de dinerito y pagó él de su propio bolsillo una banda sonora un poquito más decente para aquí. Bueno, exactamente no sé si fue así, no recuerdo esto, pero yo lo que recuerdo como fans es la banda sonora, el pianito este loco. Y con respecto a lo primero que hablábamos del estreno, lo que sí que recuerdo siendo un niño, yo no sé si tú lo recordarás o lo viste en su momento, es el spot en televisión. La televisión era en blanco y negro. Yo recuerdo que fue una de las primeras spots de un estreno en cine.
vayan a verla, no vayan a verlas, si le gustan las emociones fuertes, vengan a vernos. Todo esto que tenía ese cartel, lo tengo enfrente de mí, por cierto, creía que íbamos a hacer una conexión en webcam y te lo iba a mostrar. Para darme envidia. Es curioso porque me estoy yendo por otro lado, pero me interesa comentar. Este cartel que tengo enfrente, Mil gritos tiene la noche del estreno, me lo regaló un amigo, un fan, ¿vale? Y me decía que se lo diera a Juan Piquer, que se lo presentara, que tal, y como, claro, pues primero hablas con Juan y era muy, muy selectivo en las amistades y no le gustaba conocer a gente, sinceramente. Estaba muy, muy hastiado, ¿no? Del mundillo. Y parecía que siempre que él había estrenado una película y no le gustaba mucho hablar de las películas que ya había hecho, ¿no? Pero este cartel es curioso porque cuando se lo enseñé, mira, me lo ha regalado un fan para ti y tal, me dijo, no, quédatelo tú. Pero de todas maneras le sorprendió porque ese cartel es un cartel, la cara está con los ojos como con amarillo. El que es amarillo, sí. Sí, fue el primer cartel. Está totalmente improvisado, no tiene nada que ver No tiene nada que ver, sí. Tiene nada que ver, absolutamente nada con la película, pero era un reclamo fuerte, ¿no? La cara sonriendo con los ojos. Y Juan le sorprendió este cartel porque dice, hacía años prácticamente ni lo recordaba. Ni lo recordaba él. Él recordaría más el otro, el que es más famoso, el que es rojo, ¿no? Sí, lo había prácticamente como olvidado, ¿no? Y le resultó muy curioso y me acuerdo cuando se lo desplegué delante, el rostro que puso de ¡ostras! Entonces, con esto te vengo a decir que era una persona también que hacía películas y no le gustaba muy bien recordarlas. Sí, no le gustaba, eso queda claro cuando lo ves. Yo de aquí, yo ahora mismo enfrente mío no tengo ese cartel porque nunca he podido tener un cartel de sus películas, pero yo lo que tengo colgado enfrente de mí ahora mismo es el vinilo de Arrow, con la portada americana. Y lo tengo. Sí. Y lo tengo aquí en un marco colgado junto a demás cosas y bueno, creo que es un momento... Espera un momentito, discúlpame. Es el que viene dentro el póster de Pieces, ¿no? No, yo compré una versión que creo que fue algo después. El mío es el que el vinilo es transparente. Hay uno que el vinilo era rojo. ¿No es una doble... ¿No tiene dos discos? No, tiene un disco de vinilo, pero sí que es desplegable y dentro tiene Yo te voy a dar envidia ahora, te voy a dar un poquito de envidia. Yo tengo otro que me lo regaló el día de mi cumpleaños y lo tengo, el póster que va dentro, puesto enfrente de mí también, que quería enseñarlo cuando pensaba que era una conferencia por webcam. Y es el americano, el nuevo, la chica cosida, con la motosierra arriba. Vale, sí, ya sé. Y bueno, y algo sorprendente porque Juan no firmaba nada. Y lo tienes firmado. Tengo firmado para mi amigo y colega en su cumpleaños, Sergio, con todo afecto, Juan Piquer, julio 9. Pues sí, me da envidia. Y ese póster, si no recuerdo mal, es el que el Blu-ray de Arrow tiene como póster interior. Tiene el libreto. Entonces sí. A Juan le mandaron la edición, unas copias, y me regaló una el día de mi cumpleaños. Que te voy a decir. Pues sí, me imagino lo que significaría y evidentemente me da envidia. Y volviendo a lo que decías del tráiler, yo no recuerdo ese tráiler, no, yo era muy, muy pequeño, bueno, tú eras más pequeño que yo, si no me equivoco, pero yo era muy niño cuando estrenaron esa película, pero yo sí que recuerdo que yo esa película la vi en mi pueblo, yo soy de Valldexó, un pueblo de Castellón, claro, sí. Y allí era muy típico hacer doble sesión de cine. Y yo iba mucho. Y no sé por qué además eran las dobles sesiones un poco raras, porque ponían películas como Mil gritos tiene la noche o Holocausto Caníbal, y como segunda película te ponían, le llamaban Trinidad o el Super Sheriff y cosas así. Entonces era todo muy bizarro. Y yo con 8, 9, 10 años veía estas películas y bueno, pues así me he quedado de traumatizado. Y yo recordaba mucho que el final de Mil gritos tiene la noche, la escena, bueno, se puede hacer spoilers porque con los años que tiene la película, quien no la haya visto ya va siendo la que la vea. La escena cuando el cadáver se levanta y engancha al prota, yo esa escena la tenía marcada a fuego desde niño. Sí. Era como algo que me dejó marcado. Entonces sí, es una... Yo la vi no tan niño. Yo de niño vi el tráiler en televisión, pero cuando vi la película ya no era tan niño, ya era un tío era un adolescente.
Bueno, pues tú tenías una familia más normal que yo. A mí con 10 años o 12 me llevaban a ver estas cosas. Y yo encantado, ojo, no es que yo me quejara. Era fenomenal. Entonces, bueno, pues la película tiene un funcionamiento, creo yo. Bueno, es importante también decir que esta película, lo que tú has dicho antes, de que era un guión que estaba ahí perdido, ese guión, si no recuerdo mal, por palabras del propio Piquer, tenía 30 páginas. Sí. Para quien no está metido en el mundo del cine como tú o como yo, que hacemos algún trabajo, un guión de 30 páginas normalmente viene a ser 30 minutos de rodaje. Normalmente, más o menos, por encima suele ser una página, suele ser un minuto de rodaje. Es decir, que lo que a Piquer le dieron de 30 páginas, él lo convirtió en 1 hora y media. O sea, escribió 90 páginas más de guión, con lo cual de aquello que le dieron a lo que él hizo, realmente el guión lo hizo él. Lo llevó mucho más allá. Y improvisando sobre la marcha. Sí, improvisando sobre la marcha, es cosas. O sea, que no era que... Porque luego se les quedaba corto. Antes hablábamos tú y yo de la escena del karateka de Bruce Lee, que se metió un poco por casualidad, le faltaba metraje. Este hombre era un... no sé si es chino o japonés realmente, pero se dedicaba a hacer películas de explotación imitando las de Bruce Lee, y él se llamaba, en vez de Bruce Lee, se llamaba Bruce Lee, ¿no? Sí, a mí lo que me contó Juan Piquer, porque yo voy a aprovechar para darte un poco de envidia, también tuve Sí, para eso estás aquí. Para dármela y para contarnos cosas que yo no conozca. Sí, tuve la suerte de poder revisar la película, y esto es una gran suerte porque es que Juan Piquer era un perro verde. Era un perro verde. Yo cuando le comento a amigos, tal, gente que también lo ha conocido a él, pues un poquito de manera más superflua y tal, dice, pero una película entera viéndolo con Juan y terminando y parándola y comentándote momentos, pues revisé Mil gritos tiene la noche con él, y justamente en la escena del chino me comentaba que era una persona que ni siquiera él sabía que se dedicaba. Era una persona que hacía coreografías en pequeñas películas y tenía un gimnasio de artes marciales. Eso es lo que recuerdo que me comentó. Uh-huh. Y nada, lo vio mirando pues la escena de suspense donde el prota de Rizos de Oro era una escena simple de suspense. Y decidió pues hacer este invento. Había este personaje mirando cómo se rodaba la película, se acercó a él, empezó a conversar, dijo que hacía artes marciales. En ese momento las películas de artes marciales estaban en auge, ¿no? Estaban muy, muy de moda. Y lo metió allí. Sí, le hizo un par de demostraciones de patadas, de giros, y Juan dijo, perfecto, vamos a meter una escena que queda totalmente, queda súper bizarro, queda extraño. Solo si eres un fan puedes entender o lo puedes entender como un chiste yo creo de rebote, ¿no? Hoy en día. Sí, pero... En su momento era psicotrónico, es no mezclar películas de artes marciales, un momento de artes marciales con una película de terror duro, ¿no? Entonces fue así, la anécdota fue así realmente. Fue en el mismo momento. En el mismo momento, sí, sin pensarlo ni nada. Creo que era japonés. No lo recuerdo bien. Pues este era Juan Piquer, ¿no? Era el hombre. Yo siempre he pensado que Piquer ya no precisamente en esta película, pero sino en otras, era un tío que de una porquería de guión, de una cosa que no tenía ningún fundamento y que en manos de otro guionista o de otro director hubiera acabado mal, él era capaz de eso, de sacar oro. Yo creo también que es creo, no, te digo seguro. Él jugaba también con yo lo ruedo, esto que se me ha ocurrido, y ya veremos si lo monto. Tenía película, tenía tiempo para hacerla y no tenía guión. Entonces él se le ocurrió eso, lo hizo en la sala de montaje, le resultó bien, le resultó que gustaba, que le gustaba y decidió sacarlo. Así también hay muchos descartes en Mil gritos, según él me comentó. Ahora mismo no recuerdo ninguno en concreto, ¿no? Pero tampoco tenían mucha relevancia. Pero él se le ocurría una cosa, tenía película, tenía tiempo y lo rodaba. Luego lo montaba y le gustaba o no. Pero él era y más cuando había un guión de estas características, que tienes 30 páginas y estás ya en rodaje, estás rodándolo ya. O sea, eso se llama talento. Esto hoy en día no sucede.
No, que va. No lo digo como si fuera un genio, como si fuera... A mí me parece un kamikaze. Me parece un kamikaze en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pero esto no sucede hoy en día. Ni siquiera en la película más independiente que te puedas echar en la cara, ni con la primera película que hice yo, con 20 años. Sí, claro, improvisabas cosas y tal. En Belcebú, bueno, mi primera película, pues yo tenía un guión perfectamente, vamos. Sí, todo sincronizado, pero ya no es lo que tú dices. Había la improvisación, perdona que te corte, que había la improvisación, pero podías rodar otras cosas que se te ocurrían al tiempo, pero el guión estaba completo, vamos. Sí, claro, pero esto no se hace, pero ya no es lo que tú dices en películas, ni siquiera en un corto amateur como lo que yo hago se puede hacer esto. Vas con un guión y es lo que vas a hacer, porque vas con tiempo y con todo muy... Pero bueno, lo que tú dices, Piquer era un kamikaze. En el buen sentido, pero era un kamikaze. Sí. Luego también hay una cosa que a mí me llama la atención. La película arranca con una escena que yo creo que es de lo más brutal con cuando el niño asesina a su madre. A mí me parece que es una escena brutal y súper potente. Y normalmente ese tipo de escenas en lo que es un slasher, en lo que es este tipo de películas, se guardan para cuando la película está ya mucho más arrancada, para lo que los americanos llaman la segunda bobina. Pero aquí Piquer nos mete esta hostia en los primeros minutos y encima con un niño. Esto es algo que yo creo que poca gente se arriesga a hacer una cosa como esta. Y en la primera versión con la sintonía del pianito sonando. Sí, es. ¿Recuerdas? Sí, la recuerdo, la vi anoche. Ostras. En la versión americana le quitan el pianito. A mí lo que más miedo me daba era esa sintonía. Sí, está claro que el comienzo es súper potente. Recuerdo tener ese hacha en mis manos. Es un hacha de goma. Pero es que en la película parece de verdad, es increíble. Pues sí, parece de verdad, sí, me sorprende que sea. Y también la has tenido en tus manos. O sea, sigue, como veréis, Sergio sigue dándonos envidia. Habían dos hachas, realmente. Había un hacha duro y otro blando. El blando, pero vamos, en el montaje está perfecto. El primer golpe en la cabeza, la salpicadura. No parece para nada. Hay películas en las que se nota que evidentemente tú como espectador sabes que no es un hacha de verdad o que no es una motosierra o qué tal, pero en esta se nota, o sea, está muy bien hecho y no parece realmente que no lo sea. Eso era lo que sorprendía también de Juan Piquer. Juan Piquer no era un técnico de efectos especiales, sin embargo tenía en esta película técnicos de efectos especiales, pero las escenas más potentes de la película, los efectos especiales prácticamente se los sacó él de la manga, por ejemplo. Y esto lo hemos comentado antes de empezar. Una de las escenas de muerte incluso tiene la imagen y en todo el contexto hasta poesía, la imagen de la cama de agua. La imagen de la cama de agua en el momento que entra el cuchillo por la cabeza y le sale la punta por la boca. La punta que sale por la boca es una hoja de papel. Ajá. Es una hoja de papel. Pues esa escena es... Ya, sí, sobre todo el montaje. Es una de los mejores momentos, ¿no? Sí, a mí esa escena es la que más me gusta de la película, con diferencia, porque como tú decías, hablábamos antes de que creo que es una manera de que esto hay quien no esté es muy moderno el montaje. Es muy moderno y es una manera de matar a alguien con poesía, que dices, hostia, esto cualquiera que nos oiga dirá, estos dos están locos, pero es que es poesía, es una manera de que huye del morbo. Sí. No es el típico asesinato morboso y lo que tiene es poesía, tanto en fotografía como en montaje. A mí me recuerda un poquito a una de las muertes de la residencia de Narciso Ibáñez Serrador. Uh-huh. Una de las muertes que en seco el sonido se empieza a ralentizar. Sí, sé qué escena dices. Me recuerda mucho eso, pero no, vamos, es una casualidad, ¿no? Pero ese tipo de muertes y ese tipo de montaje, de repente, me parece súper adelantado al momento, bajo mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo. Es que creo que esa... La remasterización de Mil Gritos, y te ponen esa escena y perfectamente si una persona que desconozca la película que está viendo le da la impresión de que está viendo una película moderna. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En el 2020. Y hay una cosa que
de esta escena precisamente una cosa que te quería comentar porque, como te digo, anoche vi la película para tenerla fresca y hay una cosa que me sorprendió y que, no sé, igual esta película la he visto 50 veces y me di cuenta anoche. El asesino lo que está haciendo es componer el cadáver de su madre, ¿vale? Sí. Por eso hay una especie de puzzle y demás y la primera víctima que mata lo que hace es quedarse con su cabeza. La segunda se queda con el torso. Se titula Piezas. Correcto. Realmente la película se titula Piezas. ¿Ese es el título que él quería para aquí? No, para España siempre es él pensó en Mil gritos en la noche porque él siempre decía los españoles son más directos. Tiene que ser. Usaba otro reclamo. No hay que olvidar que Juan ante todo era un publicista. Y sabía lo que buscaba cada público. Exactamente. Y él lo tenía muy claro, ¿no? En España Mil gritos tiene la noche. A los españoles hay que darnos lo más masticado. Más mascadito. Bueno, pues a mí me encanta el título y bueno, buena muestra de ello es el nombre de este podcast, que evidentemente es por eso, es un homenaje a esta película. Sí, más de 1000 gritos, ¿no? Claro, más de 1000 gritos, que luego ahora te contaré. Te doy una sorpresa. Ese fue uno de las posibilidades de la segunda parte del título. No te lo había comentado, ¿verdad? No me lo habías comentado y me has dejado sin palabras. Más de 1000 gritos. Sí, se barajó para una segunda parte y se me ocurrió a mí, la verdad. Te lo quería decir ahora, en el momento. Ha venido el momento. Pues me has dejado cuadros porque ahora te iba a comentar yo cuando acabara con esto, pero te lo voy a contar ya el por qué yo le puse este título al podcast. Yo la idea de hacer este podcast la tuve durante el confinamiento. Llevaba tiempo dándole vueltas a hacer algo más en nuestro blog y durante el confinamiento decidí que iba a hacer un podcast. Pero necesitaba comprarme un ordenador que durante el confinamiento no pude hacerlo. Entonces, lo primero que hice yo con el confinamiento, cuando nos sacaron, es quedar con unos amigos que son el actor que ha salido en alguna de mis películas y el director de fotografía, a tomarnos unas cervezas y les estaba comentando que quería hacer un título para el podcast y mi idea era que estuviera basado en Mil gritos tiene la noche o en ¿Quién puede matar a un niño? Pero ¿Quién puede matar a un niño? Encontrar algo relacionado con eso que no fuera el propio título de la película me parecía más difícil. Y recordé de pronto que cuando la escena que uso como presentación del podcast, el luminoso ese que imita las marquesinas de cine, cuando me lo regaló mi pareja, que fue que me lo regaló en mi cumpleaños del año pasado, yo fui a poner ahí 1000 gritos tiene la noche y no sé por qué motivo me equivoqué y puse más de 1000 gritos tiene la noche. Luego dije, coño, si la película no se llama así, quité lo demás. Y esa tarde tomando una cerveza con mis colegas dije, ya está, ya tengo el título del podcast, más de 1000 gritos, que es aquel error que cometí yo, y me parece alucinante que encima me digas tú que se barajó como posibilidad del título de la segunda parte. Era una de las posibilidades. Recuerdo también 2000 gritos tiene la noche, pero ya sonaban un poquito 2000 maníacos, tal. Sí, ya era muy de gore. Bueno, pero y encima... se barajó y al final barajamos ese título, es cierto. Y encima era idea tuya, estamos en la misma onda. Sí. Estamos en la misma onda. Estamos igual de mal. Bueno, que nos hemos ido, es que me has dejado cuadros con esto y me he ido porque me ha molado un mogollón lo que me has contado. Pero bueno, te estaba contando lo del tema de los asesinatos. El primer asesinato se queda la cabeza, segunda se queda el torso, tercero se queda los brazos. Y el cuarto es el de la cama de agua, que las piernas se las queda en el quinto, con lo cual este asesinato a mí me dejó ayer un poco que dije, bueno, y este es simplemente porque sí, porque no es parte del cuerpo, por lo menos lo que parece en el montaje de la película. Uh-huh. No es parte del cuerpo, no te he acabado de entender bien. No es parte del cuerpo que él monta. O sea, esta chica cuando la mata, no parece que se quede nada de la víctima para completar la momia esta que está haciendo, que vemos al final. Buah, pues me has pillado ahora mismo, ¿eh? Y mira que he visto la película. Ya te digo que yo la he visto muchas veces y me di cuenta anoche. Dije, hostia, no se queda nada. Incluso llegué a pensar, porque después, cuando compone el cadáver... y tira a ponerle los zapatos, uno no le entra y dije, igual es que ha puesto una pierna de cada una, pero vamos, no queda claro porque la siguiente víctima es la que mata en el baño, que si no recuerdo mal, Piquer Simón cuenta que lo hizo con un cerdo, que lo cerraron de verdad. Sí, ahí tuvimos un pique, Juan Piquer y yo, que cuando comentamos este momento me comentó lo del cerdo, yo ya lo había leído, ya lo sabía antes de conocerlo a él. Y fue con además hay fotografías, no sé si las habrás visto. Sí, las he visto. Sí, está hecho con...
es una manera rápida, la carne de cerdo parece carne humana, es un clásico para hacer efectos especiales, charcuteros y del momento. Hoy en día ya simplemente por estar en un set el olor y todo molesta, y otros materiales con los que se puede sí, pero entonces tiraban claro, yo le decía que se podía hacer yo aún no había hecho mi segunda película Plano Detalle, en el que también hay una escena muy muy parecida, que por cierto Juan Piquer el guion era de él. Estoy hablando de mi segunda película Plano Detalle, y hay un momento exactamente igual, pero está hecho con látex, con un torso de látex, y da el pego igual. Da el pego, sí. Claro, incluso tiene los pechos de la chica, tal, en el plano detalle, valga la redundancia con respecto al título, y ahí Juan dijo, che, o sea, me chocó ese momento, que se diera cuenta que también funcionaban los efectos con plásticos, ¿no? Me resultó curioso, ¿no? Quizás en su época era todo como más pensat y fet, que se suele decir en nuestra tierra. Exactamente, Y es pues un cerdo. Sí. Es que yo creo que supongo que es que ni lo hicieron en el momento. Yo creo que ni lo ensayarían eso. No, tendría un cerdo claro y punto. Que el trocito de un cerdo con un plano cercano para eso de una persona. Estaba claro, eso es rodado en el momento, vamos. Y hay una anécdota con la chica, cuando luego en el siguiente plano aparece la chica en un falso suelo. Te estoy sí, cuando... ahora. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, mejor, se había ido un momentito. Perdón. Sí, bueno, pues te repito, hay una anécdota también cuando en el siguiente plano, cuando la chica tiene que rodar el siguiente plano en un falso suelo para que no se le vean las piernas, la chica estaba súper mareada y estaba realmente que se desmayaba del calor a la carne que había salpicado del cerdo, que era congelado, y con el tiempo y el calor estaba oliendo a podrido. Y estaba ella allí. Exactamente, estaba ella y detrás de las cámaras la madre, que por cierto no quería que se le vieran los pechos, me comentaba Juan. Y fue en el momento de, no, es que se le tienen que ver los pechos a la chica. Bueno, la madre, eso también fue improvisado, por supuesto, a la chica no se le tenían que ver los pechos. Y tiraron para adelante. Entre el pequeño desnudo de topless, entre la escena del cerdo y a continuación la de su hija, ver a su hija con sangre falsa y sangre de verdad de cerdo por el suelo, aquello decía que era la mujer estaba, la madre de la chica y la propia chica no sabían lo que iban a rodar realmente. No sabían lo que no sabían ni lo que iban a hacer. No lo sabían. Entonces estaban realmente en estado de shock. Me lo contaba Juan y se ponía así, y digo, venga ya. Yo le decía, claro, yo lo veo normal, ¿no? Incluso que lo improvises, la gente hoy en día está curada de espanto, pero hay que vivir también el momento en que se rodó. Sí, que no es lo mismo que hoy. El momento, en fin. Todo Exactamente. También hay una anécdota que pensaba que me ibas a contar esa anécdota, porque esto que tú has contado yo no lo sabía, pero hay otra anécdota de esta escena que la cuenta Juan, que yo esto te aseguro que lo he oído a Juan contarlo en documentales. Yo a él no lo he conocido, pero oyéndole a él contarlo me cuesta creerme que esto sea verdad, porque dice que la motosierra, una motosierra de verdad con cadena y todo, y que el especialista que la manejaba en esta escena, cuando está la chica, arriesgó mucho y le acercó mucho la sierra, más de lo que debería, que yo creo que esto se hace con una motosierra sin cadena y punto, o sea, puedes arrimar todo lo que quieras. Y que la chica fue tal el miedo que tuvo, que se meó encima, y que esta escena se usó, de hecho, luego cuando no se pudo usar esta escena, pero el plano de que ella se meaba, de hecho sale en la película, anoche yo la vi, es cierto que sale las piernas suyas y se ve cómo se mea. Y era algo que, según cuenta Juan, no estaba pensado, y que como le pareció que era una muestra real del terror que podía tener una persona, lo usó. Sí, bueno, el momento que se mea es falso, pero que se meó encima cuando le acercó la motosierra, eso sí que me lo contó a mí, sí que es cierto. Sí, es algo que no, lo que digo que me cuesta creerme es que le acercaron una motosierra con cadena y de verdad todo, dices, hostia, no es que arriesgaban, esto ya es una locura, esto sí que es de kamikazes. Claro. Es que no es sorpresa que esta película en Estados Unidos la descubrieran, bueno, los productores Dick Randall y Steve Minasian, que fueron los productores de Viernes 13,
si habían tenido tal éxito con Viernes 13, el redescubrir esta película que encontraron en un cajón, y es que el estreno en Estados Unidos a mí no me extraña que se encuentren la joya que se encontraron los productores, ¿no? En fin. Sí, era algo que de hecho es bueno esto que comentas porque de hecho como seguro que sabes, igual hasta has estado en alguna, en Boston todos los años hacen pases de esta película y son brutales, son una auténtica fiesta. Boston, pero sí, de hecho esto me lo comenta mucho Juan, de hecho lo comenta, que todo el mundo lo puede ver en YouTube, un vídeo que yo me da bastante pena verlo porque fue un vídeo que yo le grabé para disculparnos los dos teníamos que ir a México y él ya empezaba a estar enfermo, entonces para disculparse le hacían un homenaje y yo estrenaba mi película Plano Detalle en México y entonces le hice un vídeo que todo el mundo puede ver en YouTube, que está colgado, es una especie de disculpa que se proyectaba en el momento de las películas de Juan Piquer, ¿no? Y haciendo alusión al festival y tal. Y entonces yo aproveché y hice un pequeño documento, ¿no? Y él comenta esto mismo, ¿no? Que le sorprende mucho que hay muchas sesiones que se hacen año tras año homenajeando a Mil Gritos, a Pieces en Estados Unidos, y en sesiones en plan Rocky Horror, y todo esto lo comenta él y bueno, si podéis verlo es muy curioso, está en YouTube, ya te digo, y se puede comentar, le resulta muy curioso el que aún la gente la siga recordando, sobre todo esta y Supersonic Man, aprovecho a decirlo, le sorprendía mucho el éxito que había tenido Mil Gritos y Supersonic Man, eran dos películas así muy fetiches. Son dos películas. A mí no son las dos que más me gustan. Supersonic Man me encanta, pero para mí las que más me gustan son Mil Gritos, evidentemente, y La Grieta. La Grieta, claro. Pero Supersonic Man también parece una grande, que algún día hablaremos en este programa de ella, porque también es una película muy mítica, desde luego, y que se habló mucho de ella. Pero sí que es verdad que lo que dices tú, que a él le sorprende, pero yo creo que le sorprende sobre todo porque, como le puede sorprender a cualquier cineasta, incluso igual hasta te sorprende a ti, que lo injusto que es que el trabajo de un cineasta español esté más reconocido fuera que aquí, que yo es algo que no me canso de repetir, que es injusto. Y de hecho yo el blog que hago de Fantástico Español lo empecé a hacer por esto, porque me parece injusto y creo que hay que dar a conocer aquí la carrera de los directores españoles, porque luego nos viene cualquier película americana de terror que es una bazofia y nos la envainamos en el cine, vamos todos a verla y es un éxito en taquilla. Sí, la verdad es que de todas maneras, también Juan Piquer siempre tuvo una mente muy abierta desde el principio, desde que empezó a hacer películas. Él no miraba detrás. Él hacía películas para el mundo y en su momento, pues, a mí con todo esto también es que es muy gracioso, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Que se ha hecho a ciertos actores o ciertos directores con respecto al triunfo en Estados Unidos, por ejemplo. El primer español que triunfó en Estados Unidos fue Juan Piquer. Antes incluso que Almodóvar. Correcto, no fue Almodóvar, que es lo que todo el mundo piensa. Fue Juan Piquer. La historia a veces no está escrita por quien le da la gana, ¿no? Sí. El primer español que triunfó en Estados Unidos fue Juan Piquer. Hay que recordar que en Mil Gritos, o para el que no lo sepa, Mil Gritos recaudó mucho más en taquilla en Estados Unidos que la segunda parte de la Guerra de las Galaxias. Que no es poco, no estamos hablando de cualquier cosa. Es que es muy gracioso, ¿no? Sí, a mí me parece bien el cine de Almodóvar y todo lo que me digas, pero es que el primer español que triunfó en Estados Unidos fue Juan Piquer. Que sí, pero volvemos a lo de siempre. La historia está escrita muchas veces por gente o mentirosos o mal informados, ¿no? Yo creo que la unión de los dos, pero también hay que dejar claro una cosa. Yo creo que esto también influye, no es un odio hacia nadie en especial, pero yo creo que influye mucho, aparte del desconocimiento que hay por parte del público español hacia el cine español, encima el cine de género está como más mal mirado. Ya.
Está como que, hostia, es que te gustan unas peliculitas de peña matando peña, eres un enfermo y si las haces más. Sí, esto es muy curioso. Sin embargo, a nivel mundial está lleno de festivales de género. No hay festivales de género de películas de risa, ni de películas de, yo qué sé, de baile. Sí, pues a lo mejor hace un festival, pero los festivales de género de terror, lo que está claro es que puede ser un público mayoritario, minoritario, pero muy fiel. Pero muy fiel, sí, y eso no lo tiene ningún género. Nada, ninguno. Los que nos mola este género somos legión y en España, aparte de que yo creo que también, hablando de la injusticia, es que yo creo que España en los 70 y ahora mismo vuelve a serlo, es una de las mejores industrias de cine de terror. Sí. Y sigue pareciendo que es solo Hollywood, y Hollywood no hace cine de terror. Hollywood hace películas en las que matan gente, pero el cine de terror se hace, ahora, por lo menos esto es lo que yo pienso, a día de hoy, el cine de terror potente se hace en España y en Francia. Mira, ahora me ha venido una anécdota, ahora como el que estás hablando de las películas USA de terror clásicas. No sé si sabéis, o si sabes, que a Juan Piquer le ofrecieron hacer el remake de aquella casa, la última casa, la de Wes Craven. Sí, la última casa a la izquierda. No lo sabía. ¿No lo sabías? Pues no. Lo rechazó. Lo rechazó. Yo cuando esto lo he comentado y tal, y he visto las cartas y todo lo que me enseñaba, mira, no sé qué, mira qué contrato, y mira no sé qué. Yo cuando luego vi el remake, no sé si has visto tú el remake. Por desgracia sí. Sí, por desgracia yo también. Yo le digo, tú con la perspectiva del tiempo, Juan, tú lo hubieras rodado. Y me dice, no. O sea, es que no. Él no se arrepiente de nada. De nada, era muy suyo, nada, sí. De nada, vamos. Haber hecho el remake de la mítica película de Wes Craven, para bien o para mal, como hubiera salido la película, pero era un momento. Sí, hubiera sido un momento. Nunca entendí el por qué rechazaba eso. No lo sé. No querría irse allí. También que Juan se guardaba para él mismo, ¿no? Porque, no lo sé, yo le hice tantas veces la misma pregunta y me dijo que no me gustaba. Pero no te gustaba la película de Wes Craven. Sí, pero hacer un remake. Yo no soy director para hacer remakes, tal. Él quería hacer sus proyectos, sus trabajos. Quería hacer sus películas. Sí, bueno, es una... Puedes llevar a tu terreno un remake, ¿no? O puedes hacer que sea otra cosa, es lo que yo le decía. Pero no, él quería hacer sus propias invenciones. Y se le daba muy bien, se le daba muy bien, porque ya te digo que lo poco que hizo dentro del cine de terror, que son 3 películas, porque lo demás es de aventuras, son 3 películas míticas y que todo el mundo que le mola el género conoce. Por eso, en principio, el guión que escribimos, Juan y yo, de la segunda parte de Mil Gritos, en principio iba a ser un remake dirigido por mí. Y así se lo planteé. Después, con esto entenderás todo esto que con respecto a la película de Wes Craven, que remakes a él, remake no, vamos a hacer una segunda parte. Y a raíz de claro, ¿y esto dónde se quedó? Segunda parte. Pues mira, escribimos un montón, le dimos un montón de vueltas, pero en principio no era algo muy complicado porque Christopher George ya había muerto, Edmond Purdon también, o Christopher George no sé si había muerto, pero estaría súper mayor. Edmond Purdon había muerto también, él quería recuperar a todos, vamos. Ian Sera ya no era un muchachito rubio de pelo de color de oro, está calvo ya, en fin, es lo que yo le decía, pero como es lo que él me decía, ¿no? Pero yo le decía, es que un remake no es necesario usar a los mismos actores. Claro. Pues entonces no lo hacemos una segunda parte. Bueno, yo ahí cerré la boca y dije, chapó, vamos a ponerle una segunda parte, pero no es necesario, es una película, al final parimos un guión que no es necesario haber visto la primera para entender la segunda. Pero si has visto la primera, indudablemente hay guiños al aficionado. Es una película que sería increíble poderla hacer, pero
no está al alcance de una opción independiente. Es una película para hacerla con un gran estudio. De hecho está enfocado para hacerse en Estados Unidos. La llevaba un agente, el guión lo llevaba un agente en Estados Unidos, que yo ahora mismo le he perdido la pista, sinceramente. Habría que retomar el contacto, pero no es una peliculita para rodarla con pocos medios y de forma independiente. Y cuando digo independiente, lo digo con mayúsculas. Sí, sí. Es muy gracioso también el tema de cine independiente, ¿no? Sí, que cine independiente no es solo barato. ¿No? Exactamente. Pero ¿crees que aún está en el horizonte de Sergio Blasco el poder algún día llegar a hacer ese trabajo soñado que se quedó en su día en el tintero? Para mí sería un grandísimo homenaje a Juan. Por supuesto que me encantaría hacerlo, pero incluso gente muy puesta, que no voy a decir los nombres porque tampoco tengo permiso, lo hemos comentado, lo hemos hablado, pero en el momento que leen el guión dicen, hostias, esto no es cualquier cosa. O sea, hay momentos, hay localizaciones, en fin, es una película cara. Es una película para hacer cara, sí. Sí, muchas veces también te puedes tirar la manta al cuello, como decías tú antes, esto que se dice mucho en Valencia, y hacer una producción independiente, pero ¡guau! ¡Qué gran responsabilidad meter la pata! Sí, eso es verdad, que cuando pretendes hacer un homenaje a un director de los que tú adoras, hostia, ahí sí meto la pata. Sí. Pero entonces, con una buena producción, un buen estudio, puedes meter la pata igual, porque nadie tiene la fórmula exacta del éxito. Si no, pues estaríamos pariendo películas exitosas todo el mundo. Nadie tiene la fórmula exacta, pero sí que es un gran respaldo, una coproducción y una producción donde se sostenga, donde haya unos actores pues comerciales, es lo que hablamos. Sí. Donde hubiera un nombre fuerte, que sostuviera la película, un actor. En fin, estas cosas que yo no le he dado tanta importancia, pero para este tipo de película tendría que ser así. Bueno, pues a mí desde luego me lo has vendido. A mí me has dejado con ganas de que eso algún día vea la luz. Espero algún día poder verla. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre la película. Estamos ya en casi una hora hablando de ella, y yo podría estar todo el día hablando de ella, pero claro, el formato podcast nos exige un tiempo para que la gente darle algo interesante. ¿Hay algo que pienses que a mí se me ha quedado algo en el tintero, pero bueno, creo que hemos hablado largo y tendido, que tú has aportado mucho, y no sé si te queda algo que nos quieras sumar de lo que hemos hablado sobre la película? Pues poco más, pero lo que sí que recomiendo es que veáis la entrevista que está colgada en internet, que hablaba anteriormente, donde Juan prácticamente se despide. Yo no me daba cuenta ni era consciente, y yo pensaba que no podíamos ir a México porque ya tenía una cierta edad, y porque pues había pillado una pulmonía tal cual, y lo que tenía era algo más grave, que yo en el momento de rodarlo no lo sabía. No sabías. Pero para la gente que no lo haya visto, está colgado en internet, está colgado me parece que dura 20 minutitos, y es Juan en estado puro, hablando de su historia, vamos, desde la primera película, miles de anécdotas. Y nada, está grabado con una Hi 8, no hay nada de retoque, tal cual se grabó, lo monté rapidito para mandarlo a México, pero cualquier persona lo puede ver en internet. Pues os recomendamos que la veáis. Yo lo que voy a hacer, si te parece bien, es buscaré yo esa entrevista, la colgaré en el Facebook de nuestro blog, en Fantástico Español, para que esté acceso a todo el mundo, porque yo sabía que esa entrevista existía, sí que había oído hablar de ella, pero no sabía que estaba para verla en abierto. Sí. Vale, ya si quieres te doy luego más tarde el link para que lo pongas tú en tu página. Sí, la pondré. Es muy interesante, y eso es, con esto ya nos podemos despedir, porque en ese documento es que es un recorrido a todo lo que hizo Juan, y también recordar que Juan no era nada dado a hacer entrevistas. Con lo cual, ver esta entrevista es casi un regalo. Y más de este modo, de venga Juan, yo te grabo el vídeo.
Sí, más viniendo de ti, es lo que te digo, que yo siempre he pensado que vuestra relación va más allá de la de fan, con lo cual a mí me mola mucho y el hecho de que eso lo hayas hecho tú y por eso te hemos invitado a ti, te he querido tener a ti porque creo que hay mucha gente que sabe mucho de la carrera de Juan, pero no hay nadie que lo conozca como tú, aparte de su familia, evidentemente. Quiero decir, alguien del mundo del cine. Bueno, y para despedirnos, voy a despedirme de Sergio, pero luego continuaremos para hablar del corto que vamos a hablar hoy. Y quería, yo siempre cuando despido a la gente que invito, por un lado te voy a decir que evidentemente Belcebú es una película importante en la que en algún momento haremos un especial sobre ella, que no serás tú el invitado, evidentemente, invitaremos a algún fan de la película. Va a salir libro, mira, aprovecho, va a salir un libro de cómo se rodó Belcebú. Esto es ya primicia. Va a salir un libro de cómo se rodó Belcebú, vale. Se titula Las tripas del diablo. ¿Escrito por ti? Escrito por mí. Escrito por mí, es un diario de a bordo del rodaje. ¿Quién lo...? Iba escribiendo en el momento con mis 20 añitos y que empecé a ver ese pequeño diario y dije, coño, esto está muy bien. ¿Quién lo edita? Pues lo editan en Alicante, me lo propuso Manolito Motosierra, otro kamikaze. Otro kamikaze, sí. El sector me lo propuso y dice, yo te lo edito. Yo lo edito, lo lanzo, me parece que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, con lo que está trabajando ahora, con una pequeña distribuidora donde tiene grandes zulos en DVD. Entonces me lo ha propuesto y estamos en eso. Aprovecho Muy bien, me parece genial esa propaganda y ya te digo que a mí me guardes uno, yo quiero uno, pero no quiero comprarlo en Alicante, lo quiero de tus manos, comprándolo evidentemente para que me lo firmes. Yo te lo regalo cuando salga. Quiero uno y evidentemente por supuesto cuando lo leamos haré un análisis en el blog de Fantástico Español sobre lo que nos ha parecido el libro. Si no falla nada, en la primera etapa irá una remasterización de la película y en la etapa final la banda sonora. O sea, es una edición de lujo. O sea, la quiero ya. O sea, no me puedo esperar. Llama a Manolito Motosierra que me la mande ya. Me parece que Manolito me va a matar, ¿no? Porque no sé lo que va a tardar en sacarlo, pero bueno. Bueno, ya os digo que cuando esté interesante, la película es un peliculón. Además, creo que es una película que aunque tú eres un tío joven, cuando la ruedas, y ahora también, pero bueno, quiero decir que aunque es una película más actual, es una película rodada con mucho espíritu de los 70, como en Mil gritos tiene la noche, donde no hay pudor en enseñar sexo. Sexo, mentira, cuerpos desnudos, que aquí se llama todo sexo, pero rectifico, cuerpos desnudos ni enseñar violencia, dos cosas que parece que hoy en día sean tabú y que no se puedan enseñar en nuestro cine. Y yo soy partidario siempre de que yo no soy muy amigo de enseñar desnudos en el cine porque sí, pero cuando tiene una razón de ser me parece genial. Y cuando hay un asesinato, hay una escena de sexo, evidentemente es un momento en el que hay que enseñarlo. No es la época del destape del cine español que era porque sí. Y creo que tu película, aun siendo actual, es muy de los 70 y muy del fantaterror, y a mí eso me mola mucho. Muchas gracias. Con lo cual, quiero ese libro, lo quiero firmado y lo quiero ya. O sea, vamos a vernos ya y nada, le haremos un análisis y luego hay una preguntita antes de despedirnos que siempre le hago a todos los invitados para ponerlos en un compromiso. Para poner un compromiso y para tener yo también una base de datos. Claro, no vas a poder escoger Mil gritos de la noche porque ya hemos hablado de ella y no es lo que quiero. Quiero que me digas cuál sería tu película favorita, si no fuera esta, evidentemente, de nuestro cine. No, de nuestro cine en general, y me da igual que sea clásica que sea actual. Una de mis películas de nuestro cine de género, ¿no? Sí. Pues hay muchas, pero me quedaría con La Residencia, por ejemplo. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Gran película. La Residencia es... Yo para darte envidia tengo delante de mí ese póster ahora mismo. Ah, muy bien. Me quedaría con La Residencia. Me quedaría también... Ahora mismo no recuerdo el título, pero es que son tantas. Me acaba de hacer un cortocircuito la cabeza. La Residencia. Eso es lo que busco con estas preguntas. Cortocircuitar a la gente y que diga, no puedo escoger una, solo una, no puedo. Pero sí, hay que escoger una. Pues La Residencia o también ¿Quién puede matar a un niño? Ya que las dos películas de Chicho, mi película de cabecera de siempre ha sido ¿Quién puede matar a un niño? Yo me vuelvo loco con esa película cada vez que la veo. Sí. Pero reconozco que La Residencia es una grande también.
Bueno, Sergio, pues nada, lo dejamos aquí. Nosotros vamos a continuar con nuestro siguiente entrevistado para hablar del corto y, por supuesto también, aunque te he dicho que hablaremos algún día de Belcebú y no te invitaremos a ti porque invitaremos a un fan, lo que sí que te quiero poner en el tintero para un día invitarte a estar, pero en vez de en esta sección, en la segunda sección para que nos hables de tu corto El litio, que a mí me parece un corto muy importante en nuestro cine por lo vanguardista que es. Bueno, me dejas bien, sí, claro, por supuesto, yo encantado. Hablar de litio, caray. A mí me encanta tu corto, ¿eh? A mí me parece que sí, me pareció, ya te digo, además lo vi hace poco, compré hace poco el DVD que se editó, que yo no lo he visto, sí que había visto plano detalle, pero no había visto litio, y compré hace poco en una página, no recuerdo ni dónde, el DVD y me gustó mucho. Me pareció muy moderno, muy vanguardista y muy todo, muy extraño, pero extraño no en el mal sentido de la palabra, sino extraño en que es una pieza rescatable. Muchas gracias. Así que un día hablaremos sobre él. Pues nada, despedimos aquí y os dejamos con el tráiler de Mil Gritos, que es un tráiler que no tiene más que gritos realmente, no es un tráiler con diálogo, y continuamos con el corto. Warning. What you will see in the movie Pieces cannot be revealed, cannot be described, cannot even be imagined. And you don't have to go to Texas for a chainsaw massacre. Pieces, it's exactly what you think it is. Pieces. Absolutely no one under 17 will be admitted. Houve unha vez unha moura chamada Graine que deixou o seu mundo para vivir entre xente. Podemos ir un pouco máis rápido? E que pasou? Ao principio foi moi feliz. Tanto que case se esqueceu de onde viña. Pero ninguén pode deixar de ser quen é para sempre. Bueno, pues seguimos con el segundo programa de Más de Mil Gritos. Lo que acabáis de oír es el tráiler de Mouras, un cortometraje con unas 50 selecciones, y estamos, como no podía ser de otra manera, con Olga Osorio, su directora y guionista, si no me equivoco. Una de las pocas mujeres que creo que se dedican al cine fantástico, gallega y con uno de los apellidos más cinematográficos. Muy buenas, Olga. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. Me ha gustado lo del apellido fantástico, sí, pero no tengo nada que ver con Amanda Osorio, ¿eh? Sí, pero supongo que te machacarán con este tipo de comentarios, pero no deja de ser curioso. Sabes que le hice una entrevista, porque yo antes de dedicarme al audiovisual fui periodista, y le hice una entrevista en una época en que estaba, yo creo que completamente olvidado, en el año 90 y... a mediados de los 90, que era un momento en que nadie se acordaba de él, y le hice una entrevista por un correo postal que él me contestó a máquina de escribir. He escrito un artículo hace poco para una revista de Fantástico que aún no ha salido. Nada, ya te lo pasaré cuando salga. Porque esto es como volver al pasado, o sea, un artículo que escribiste que te contestaron con máquina de coser y nosotros estamos aquí haciendo una entrevista por Skype. Esto es como Back to the Future. Sí, no, muy bonito, era muy pintoresco. Me hubiera gustado conocerlo en persona, pero no, en aquel momento él estaba, yo creo, medio malito, y no, porque yo le insistí mucho para ir a Madrid a hacer la entrevista y le dije, pero por teléfono, y tampoco quiso, ¿no? Y me mandó un montón de material que luego cedí para exposiciones sobre él y todo el rollo. Y nada, pues sí. Y yo ahí no tenía ninguna idea ni intención de dedicarme al cine fantástico, o sea que fíjate. Bueno, pues ahí has acabado, te dedicas, y por lo que yo sé de tu carrera, con 3 cortometrajes hasta ahora, ¿no? Si no me equivoco, y realmente no sé cuál de los 3 me gusta más, porque me encantan los 3. Yo cuando te conocí, yo ya había visto tu primer corto y flipé mucho con él cuando lo vi, Einstein Rosen, pero bueno, ahora vamos a hablar de Mouras, que es tu último trabajo, y yo recuerdo que cuando lo vi, cuando me diste esa oportunidad de verlo en un pase privado, yo lo que pensé de ese corto, que aunque pienso que es de los 3 que has hecho el más alejado del tipo de cine que me gusta a mí me gusta el cine más de terror, más fantástico, y que realmente creo que es poesía pura, entonces es un poco más apartado. Pero realmente una de las cosas que definen más a tu cine creo que es
la poética del paisaje. E influye, supongo, también tu tierra. Pero tu tierra no lo es todo. Tu tierra sin tu cámara no es nada. No sabría, no tendría esa magia no es gratis, ¿vale? No está solo porque el paisaje sea bonito. Luego hay que saber grabarle, hay que saber entonarla. Y eso es algo que tú dominas muy bien. Pues muchas gracias. A ver, yo tengo una vinculación con el paisaje muy fuerte desde niña. Antes de que el senderismo y todo esto estuviera de moda, iba mucho al monte con mi padre. Y es verdad que toda esta tradición del fantástico en la literatura gallega, que es muy potente, está muy vinculada con el paisaje, porque tenemos un paisaje, bueno, pues de brumas, de nieblas, ¿no? Ahora mismo te enseñaba, estoy en Somiedo, que es, bueno, es la vecina Asturias, pero es un poco lo mismo, ¿no? Y es un paisaje espectacular, pero que baja la niebla de golpe y bueno, es un paisaje donde, como siempre, lo desconocido acecha a la vuelta de la curva, porque es un paisaje, pues a diferencia del paisaje llano, ¿no? Donde más o menos ves hasta el infinito, que a mí me parece que da un rollo como mucho más contemplativo, pues este te da un rollo como de querer saber qué hay a la vuelta de ese árbol, a la vuelta de esa piedra, con un poco de miedo también, ¿no? Porque te puedes encontrar cualquier cosa. No sé, supongo que esto a mí me ha marcado desde niña. Luego vengo de la foto también, yo he hecho mucha fotografía y mucha fotografía de paisaje. Y bueno, cuando empecé a hacer cine, irme al fantástico, pues fue un poco precisamente por poder jugar con el paisaje, o con el paisaje en el sentido más amplio, ¿no? Porque en este Rosen es un corto que está rodado en una plaza urbana y yo creo que esa plaza también es un protagonista del corto. Era un corto que se podía haber rodado en una habitación perfectamente. Entonces, bueno, sí creo que esto en mi trabajo es esencial y me fui un poco al fantástico. Una de las razones fue por poder jugar así con el espacio, ¿sabes? Que el espacio fue... Esa era una de las partes. Bueno, antes de seguir, quiero deciros a los que nos estáis oyendo que, claro, que vamos a hablar de un corto y intentaremos no reventar nada, pero por si acaso, el corto está en abierto, ¿no? Si no me equivoco, Olga, en Vimeo. Podéis verlo buscando Olga Osorio. Y os recomiendo que lo veáis antes de seguir oyendo el podcast, más que nada porque algo se nos puede escapar. Y creo que es un corto que merece la pena mucho verlo, digamos, virgen, sin saber lo que vas a ver, porque es muy potente. Respecto a esto que hablas del fantástico, perdona, ¿te he cortado? No, que este corto yo, por un lado, es casi del que más orgullosa estoy y probablemente es el que peor ha funcionado de mis 3 cortos. No ha funcionado mal, pero bueno, es que Instant Rosen funcionó excepcionalmente bien. Y yo no sé si es un corto que no se ha terminado de entender o no ha terminado de encajar, o el tema del fantástico a lo mejor no acaba tampoco de funcionar a ver, no ha ido mal, ¿no? Es lo que hablabas, un corto que tiene como 50 selecciones, algún premio, pero yo creo que bueno, yo estoy muy orgullosa de él, esto no debe decirlo un autor, ¿no? Pero me parece que no, es que es para estarlo, yo creo que es para estarlo. Si tiene me parece que es un corto que le deja mucho espacio al espectador para interpretar y para ¿no? Bueno, yo lo veo así, que no da nada, una respuesta masticada. A lo mejor lo que he pensado es que necesita más tiempo, ¿no? Esta historia, a lo mejor para que el espectador entre el todo, en vez de ser un corto creo que tiene 12 minutos, ahora no me acuerdo. Sí, por ahí está, pero yo de esto que comentas aprovecho para decirte que realmente ese tipo de audiovisual, ya sea en un corto o en una película, que como tú bien dices, deja juego al espectador y deja la historia abierta para que tú juegues a pensar lo que tú quieras, a mí me encantan porque yo pienso que lo que consigues con eso, y tú como obra lo has conseguido, es que el espectador sea parte de la historia, que una parte, digamos, la escribes tú como espectador. Y yo creo que eso es muy bonito. A mí por lo menos me encanta en cine y tanto en películas como en cortos. Yo en este corto tengo una historia bonita, que me hace gracia contar, que es que yo tengo una teoría sobre lo que pasa en el corto. Es decir, yo lo he rodado creyendo, ¿sabes? Que el corto va o sea, que lo que ocurre es una cosa, pero lo he rodado de una manera deliberadamente ambigua para que el espectador saque sus propias conclusiones. Yo creo una cosa, ¿no? Y lo que yo creo está bastante alineado con lo que cree el director de foto. Por ejemplo, él lo veía igual que yo. Y sin embargo, cuando estaba trabajando en la banda sonora con el músico, él veía exactamente lo contrario. Me hacía muchísima gracia porque además se ponía beligerante, ¿sabes? Se enfadaba y decía, pero, bueno, ¿hacemos spoilers? Sí, Domingo, ¿o no?
Lo dejo a tu libertad. Yo, si tú quieres hacerlo, tú eres la dueña del corto. Yo, por mí, no tengo ningún problema. Ya hemos advertido que lo vean antes. A partir de ahí podemos hacer lo que tú quieras. Yo creo, pues eso, si no queréis que os estropemos el corto, vedlo, y si no, pues nada. Pues, a ver, claro, yo, por ejemplo, para mí la madre es una moura, de verdad. Y este rollo de que parece que está un poco pirada o no sé qué, bueno, sí, y una moura que estuviera viviendo contra su voluntad y su naturaleza en el mundo de los humanos, pues tampoco, quiero decir, una moura no tiene por qué ser una hada encantadora de Disney, o sea, puede ser una tipa con aspecto desequilibrada y para mí sí es una moura la madre, ¿no? Sin embargo, pues he visto, por ejemplo, el compositor estaba 100% convencido de que era una pirada que se había cargado a la niña, ¿no? O que la niña se había muerto por su culpa, pero estaba 100% convencido. Entonces no había manera de sacarlo de ahí, ¿sabes? Pero eso es lo bonito de esas historias. A mí también me pasa con mi último corto, que creo que tú sí que lo has visto, que también pretendía hacer eso, dejarlo abierto, y eso es lo que me gusta. Incluso me pasa lo mismo que a ti. Yo tengo una idea de mi corto y el director de fotografía tenía una distinta. Y incluso hay gente que te llega a contar, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en mi caso, que te llega a contar cosas de lo que creen que significa con las que tú alucinas, que dices, es que jamás se me hubiera pasado por la cabeza esta lectura. Exacto, pero está muy bien, o sea, para mí eso es lo que enriquece. Y a mí esto me gustaba mucho porque, por ejemplo, en la banda sonora, el tema es el padre y la hija, cuando el padre va corriendo por el bosque para encontrar a la hija y va la madre detrás, el músico ahí puso la voz del padre y la voz de la hija, ¿sabes? Fue lo que hizo él, o sea, jugó con dos melodías para que sea la voz del padre y la voz de la hija. Que esto, aunque sea sutil, está en la pieza, ¿sabes? Y sin embargo, desde la fotografía y desde la dirección estábamos más en la otra dirección, ¿sabes? Estábamos más en... Y a mí me parece que eso está muy bien, porque yo creo que esto refuerza la ambigüedad, precisamente, ¿sabes? Claro, eso yo estoy de acuerdo contigo, que eso es lo maravilloso de una historia, porque yo, por ejemplo, sí que igual que ese tipo de historias me apasionan. Yo odio cuando un director te cuenta una historia así con esta ambigüedad. Hablo de una película, porque esto en un corto no da tiempo a hacerlo. Y luego emplea los 5 minutos finales de la película en decirte, mira, por si no te has enterado de nada, que no has entendido nada, te lo explico yo en 5 minutos. Sí, a mí eso es destrozar la historia. O la cuentas de la manera tradicional, en la que es 1, 2 y 3, o si pretendes contarla como tú lo has contado, pues lo dejas abierto y el espectador que juegue a pensar lo que quiera. Mira, este corto, por ejemplo, cuando nació tenía otro origen y otra intención, porque estuve 2 años para hacerlo, porque me dieron una ayuda de producción de la Xunta y, bueno, 2 años no, pero casi, ¿no? Entonces tenía que completar la financiación y me retrasó. Iba a ser un corto mucho más de terror. Era un corto muchísimo más sencillo y era una historia que no tiene nada que ver con esto, pero nada, ¿eh? Bueno, sí, tenía una madre, una niña y una cuenta. Y ya está con eso. Y esto era lo que había. Y era un corto terrible, era un corto durísimo, que tenía algo que ver con Madre de Sorogoyen, ¿sabes? Bueno, total, que estaba rodado en el bosque y tal. Total, que como pasa 1 año y pico desde que lo escribo hasta que de verdad lo ruedo, 1 mes y medio o 2 antes de rodar, me empieza a entrar la crisis de, ay Dios, esto funcionará, esto no funcionará, esto pititín, ¿sabes? Y empiezo a entrar en pánico. Y mi expareja, que era el coproductor del corto y comontador del corto, me empieza a inocular la duda, en plan, el corto que has escrito es durísimo, no te lo van a coger en ningún festival porque lo van a odiar, porque es súper cruel y tal, y tú... Bueno, es verdad, yo odio que me odien, es una cosa que yo necesito que me quieran. Y entonces me empieza a decir todo esto, lo vas a llevar fatal y tal. Y entonces entro en crisis y en pánico y 1 mes y medio antes del rodaje empiezo a reescribir la historia, ¿sabes? Que es una cosa que si entre tus oyentes hay cortometrajistas, yo les diría que no hagan, aunque yo estoy contenta de lo que salió, pero al final... ¿Sabes? Digo, bueno, podía haber hecho 2 cortos. Sí, te sientes un poco traicionado con el haberlo hecho. Sí, yo te entiendo como guionista, eso es que dices, debía haberlo cambiado, no debía haberlo cambiado, pero bueno, si la decisión la tomaste tú, con lo cual también es tu historia, no es que te obligo a nada. Pero he rodado otra completamente distinta, con lo cual es lo que te digo, podía haber hecho 2 cortos, ¿sabes? Podía haber conservado el primero y luego haber contado esta historia. Bueno, total, esta historia, la primera... era una historia de la pérdida de la inocencia, ¿sabes? La primera, era una historia de cuando un niño se le muere el mundo de la infancia. Esa era la primera historia. Y salía de un asunto personal con mi hijo. Y en la segunda, si te das cuenta, bueno, en la segunda, lo que he rodado finalmente,
pues lo que pesa mucho más, o lo que creo yo que pesa mucho más, no lo sé, si tú estás de acuerdo, es por un lado la ambigüedad entre lo que es verdad y lo que es mentira, es decir, la imposibilidad de tener certezas o seguridades, sobre todo en una relación de pareja, ¿sabes? Que era un poco a donde iba yo, que dices, bueno, este rollo de quién es el malo aquí, quién es el malo, porque él parece un padre preocupado y si él cree de verdad que su mujer está pirada, pues hace bien en proteger a la niña, ¿no? Pero al mismo tiempo él tiene un rollo que se le ve de no dejarle a ella ser quien es, ¿no? Y de acoquinarla. Yo, por ejemplo, desde la planificación también jugaba a esto. Él le come plano en todos los planos. Si ves el corto, cada vez ella está en plano, él entra e invade su plano. ¿Sabes? Esto está jugado desde la puesta en escena y desde la planificación. También quería que fuera una cosa muy sutil, pero que el espectador lo sintiese como lo siente ella, ¿sabes? En plan... Sí. Claro, este tío no le dice nada, súper hostil, parece un buen padre, un tío preocupado, pero notamos algo, también busqué un actor que fuera grande, ¿sabes? Que tenga un aspecto un poco, bueno, un poco duro frente a ella, ¿no? Que es más frágil y tal, pero al mismo tiempo tampoco quería una tía súper frágil, que nos... Quería mantenerme en esta ambigüedad, porque al final dices que la vida nada es tan blanco y tan negro, ¿no? Nada Claro, todo puede tener muchas lecturas. Claro, si la vida fuera tan fácil, vivir sería muy fácil, ¿no? Si dijeras, mira, este es malo, este es bueno. No, todos somos buenos y malos según el contexto y tal. Bueno, y al final me acabó saliendo una relación, un corto, la historia de la niña fue perdiendo protagonismo. Ella en la sala de montaje cambió un poco con respecto al guión, no muchísimo, pero digamos que fueron cayendo partes, ¿sabes? Y cogiendo más importancia a otras, y yo creo que la relación de pareja acabó siendo la protagonista del grupo, que, bueno, pues, se reescribió la historia, digamos. Bueno, sí, yo hay dos cosas que te quiero comentar respecto a una viene al caso. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el corto es un cuento de magia de tu tierra, pero es un cuento al revés de lo frecuente. Me explico. Normalmente a mí este corto me puede traer a la cabeza, salvando las distancias, porque son historias distintas, a cosas como en las dos películas que ha rodado Guillermo del Toro en España, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, o incluso a la última de Bayona, la de Muestra bien a verme, pero estas tres películas creo que son un niño que está aterrado por algo y se refuerza en un cuento para sacar de eso, pero tú lo que has hecho es no que se refuerce, sino que el cuento y la terribilidad de la historia sean todo uno y que sea más importante el cuento porque pasa a ser una realidad. Entonces creo que ese juego es muy, muy bonito y muy, muy novedoso porque has hecho algo que es frecuente el unir un cuento con una realidad, pero tú lo has llevado de una manera que creo que no se había hecho hasta ahora. Ah, qué bien. Pues mira, esto no lo había visto yo, ¿ves? Pues me gusta esto. Bueno, a ver, me gustaba jugar también con el límite entre la realidad y la ficción, ¿no? O sea, es una cosa... Bueno, ahora estoy leyendo la biografía, no sé si la has leído, la de Philip K. Dick, de Manuel Carrer, que si no la has leído te la recomiendo muchísimo. La de Yo estoy vivo y todos estáis muertos. No la he leído. Es fascinante. Bueno, pues léetela, porque te encantará. De Philip K. Dick, ¿sabes? El escritor de ciencia. Y claro, la obsesión de este tío con que vivimos como una realidad paralela, ¿no? En un mundo de ficción que bueno, aún estoy como en el primer cuarto del libro. Bueno, yo creo que saber la realidad es muy complicado, ¿no? O sea, saber qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Supongo que es lo que está detrás de esa historia. Pues sí, es muy... Y luego también, mujer y cine fantástico terror, en España por lo menos creo que es poco frecuente, ¿no? Yo, llevo muchos años detrás del blog que hacemos y tengo contacto con muchos cortometrajistas y la verdad es que hay pocas que se dediquen al fantástico. En España y fuera de España. Mira, yo estoy en un grupo en Facebook que son unas chicas de Los Ángeles que tienen un festival de mujer y cine de género y han hecho un grupo de Facebook, un grupo privado, aglutinando como a todas las tías que pasan por el festival, pero no solo directoras seleccionadas, sino, ¿sabes? Pasabas por allí y eres mujer y tienes que ver con el cine de género, entras en el grupo de Facebook. Y me parece que estamos 800, pero te estoy diciendo... Entra todo, ¿sabes? Directoras... Claro, pero es que si entra todo, sí que hay muchas actrices, por supuesto, que se han metido de lleno en el fantástico. Creo que incluso hay guionistas, hay montadoras, cámaras, evidentemente, pero la dirección es algo que es un poco... que no sé...
poquísimas. Yo, por ejemplo, es curioso, pero en Estados Unidos soy, entre comillas, ligeramente conocida, creo que más que en España, ¿sabes? Porque hay pocas mujeres, hay muy pocas. Entonces, digo, ligeramente conocida. Quiero decir, bueno, pues que en el grupillo de gente interesada en el género y tal, pues sí que pues un podcast como este tuyo, pues es el primero que me invita en España, pero en Estados Unidos ya he hecho, ya he hecho 2 o 3, ¿sabes? Pues estas chicas de este festival de Los Ángeles, pues cuentan conmigo. No sé, el otro día ponían en Twitter que Ales de la Iglesia rodaba estos capítulos de Netflix, ¿no? Y las tías muy majas ponían, pues contará con Olga Osorio, con Alice Paddington y con no sé quién era la tercera, ¿sabes? Pues es unas tías desde Los Ángeles que están reivindicando a directoras españolas, ¿no? Es que debería ser así, aunque bueno, también te digo en ese aspecto que el cine fantástico español en general, ya no el que lo dirija una mujer o lo dirija quien lo dirija, el cine fantástico en general en España está muy mal visto en España, porque en el mundo está visto de maravilla. Era lo que te iba a decir, somos una potencia mundial en eso. A mí me pasma, porque sales por ahí, vas a festivales de fantástico, por el mundo adelante, y te das cuenta, hombre, pues esto, yo fui a Corea y tenían toda el pueblo del festival, que no me sale el nombre, empapelado con carteles de Ales de la Iglesia, porque le hacían un homenaje en el festival, pero claro, lo recibían como si fuera, pero claro, pues que Ales de la Iglesia tiene una trayectoria. Y es para tenerla en cuenta, sí, pero bueno, ya sabes que el blog que hacemos y incluso ahora este podcast es por eso, por potenciar un poco nuestro cine aquí, que yo creo que está un poco desangelado, pero lo que tú comentabas al principio, que incluso Armando de Osorio con las películas que ha hecho, cuando tú lo entrevistaste estaba olvidado. Olvidadísimo. No está olvidado en ningún país del mundo más que aquí. Con respecto a las mujeres, yo ahí sí que tengo que quejarme y llorar. Creo que efectivamente para las poquísimas que somos debería. Yo agradecería un cierto apoyo en España, digo, por parte de los festivales y por parte, pues, porque realmente, bueno, no sé. Quiero decir, por ejemplo, yo estuve en Sitges en sección oficial con Restart y con Einstein Rosen y Mouras no lo cogieron, ¿no? Y yo les escribí una carta al festival, les dije, mira, independientemente de que el corto os entusiasme más o menos, creo que es un corto que objetivamente es impecable de factura y quiero decir, está perfectamente rodado, hablo de calidad técnica, ¿no? Y puede entusiasmar más o menos, pero es un corto que, vamos, no desmerece nada en un festival, ¿no? Como Sitges. Y soy una directora que he tenido 2 cortos en sección oficial en Sitges. Y soy una directora española que hace fantástico. Y he sido la única directora española en sección oficial todas las veces que he estado, ¿sabes? Y yo les escribí un mail diciendo, hombre, aunque solo sea por apoyarme, ¿sabes? Por apoyar mi carrera. Que sí, aunque sea solo por apoyar lo que hay, lo que decimos, que hay pocas mujeres que se dedican al fantástico, vamos a darle visibilidad porque lo hace, porque además tampoco te estarían regalando nada por el hecho de ser mujer, es que haces cortos que están muy, muy bien. Ahí voy, quiero decir, yo no soy quien para decir que está muy bien, pero son cortos que tienen muchas selecciones y mucho recorrido, mucha trayectoria, entonces por eso me sentí en el derecho de escribir esta carta, ¿no? Y digo, bueno, pues al final encuentro como muy poco apoyo, ¿sabes? Soy como una francotiradora a todos los niveles, porque el fantástico es un género que te cierra las puertas de los festivales mainstream, y esto yo creo que todos los que hacen fantástico lo sabemos de sobra. Si haces fantástico ya no vas a entrar en ningún festival serio, entre comillas, en España. Sí. Y al mismo tiempo, como soy una mujer, es como que estoy completamente fuera de él, porque es verdad que creo que es cierto que las mujeres generalmente aportamos pues una lectura un poco distinta, un discurso un poco distinto, porque nuestras vivencias también son diferentes, ¿no? Si te das cuenta, pues mira, las directoras que hacen género, el tema de la maternidad sale sin parar, si te das cuenta, salen sin parar. Sí, eso, yo estoy de acuerdo en que es una lectura distinta. De hecho, hay más directoras por otros países, pero en tu caso yo reconozco que tu cine es fantástico, pero es un cine fantástico que, en mi opinión, el fantástico es lo que, digamos, el contenedor de la historia, pero dentro hay otra historia. Los hombres que solemos dirigir cine fantástico, en mi opinión y por lo que yo veo, nos vamos a la historia fantástica y punto. No tenemos más allá de eso. Es como lo de la tontería que se dice, es que como soy hombre no sé hacer 2 cosas al mismo tiempo. Pues yo creo que aquí se puede llevar a eso. Como soy hombre sé dirigir una historia fantástica, pero no sé meterle nada dentro.
Bueno, no, yo tampoco creo que sea así. Lo que quiero decir es que yo creo que metemos cosas distintas y que probablemente la manera de acercarse al género es distinta y las preocupaciones son distintas y las vivencias son distintas, ¿no? Y creo que, bueno, pues somos la mitad de la humanidad y tenemos una voz. Y luego tú te vas a un festival de género fantástico y ¿cuántas mujeres hay, Domio? Hay de público, digo, hay muchísimas. Como O sea, público, muchísimas. Yo creo que hay hasta más que hombres. claro, por eso digo que dices, a ver, eh, yo Algo creo que falla aquí. claro, algo falla. Entonces digo, a mí me encantan las historias que son súper masculinas. También me tocan las pelotas a veces, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, en el mundo del thriller, cuando a veces te dicen, vamos a feminizar el thriller, vamos a poner, a veces digo, ¿pero por qué? Si esto es una historia súper masculina. No, a mí me gusta como espectadora ver historias de tíos, contadas por tíos, con un mundo de tíos, me gusta verlas, Pero ¿por qué también no? Sí, sí, pero hay que, lo que tú dices, normalizar. hay sitio para todo, ¿no? Y hay historias. Yo tampoco creo que yo cuente historias de tías, ¿eh? Para nada. De hecho, me rapatea mucho ese rollo. Lo que te digo es que yo las cuento desde un lugar en el mundo y desde una mirada, desde unas vivencias y desde unas perspectivas, ¿no? Que entre otras incluye la experiencia de la maternidad, que sí que es verdad, que te cambia la visión y la percepción de la vida, que por eso te decía, si te das cuenta, está en casi todos los trabajos de directoras que yo he visto, ¿no? Todas las que han vivido la maternidad o no han vivido la maternidad, es un tema que marca mucho en la vida de Sí, las sí, mujeres. pero es que es evidente. Yo creo que incluso que eso es así, pero incluso no dirigir igual una mujer gallega que una mujer valenciana, por traerlo a mi tierra, porque somos todos distintos y cada uno tenemos nuestra perspectiva de la vida. Con lo cual, sí, sí, estoy de acuerdo y desde aquí. Pero igual que queremos que haya directores gallegos, directores valencianos, ¿no? Y no queremos que sean todos de Madrid, ¿verdad? Pues Claro, queremos. pues que haya un poco de todo, que haya también mujeres que se les dé oportunidad. Claro, claro. Entonces, bueno, nada, yo he sentido como cierta falta de apoyo y digo, me he sentido más reconocida a veces en Estados Unidos que en España, ¿sabes? A veces he pensado, bueno, si no tuviera familia y la vida hecha, me cogería la maleta y me iría para allí a probar fortuna. Pero Pues bueno, me, pues me eh, alegro de ser el primer podcast que te da la oportunidad de hablar como directora. Me alegra muchísimo porque quería contar contigo desde que empecé a montar esto. Y sí que hay una pregunta que te quiero hacer, por tampoco dilatarnos mucho, porque no quiero reventar tu corte, lo que quiero es que la gente lo oiga. Hay un tema que a mí me llama la atención de tus dos últimos cortos. Y no sé si eso es un problema o no lo es. Evidentemente no es un problema, porque tienes un montón de selecciones, pero el rodar en un idioma que no sea inglés o castellano, que sea una lengua autóctona española, yo no sé, yo que soy de Valencia, yo no sería capaz de rodar un corto en valenciano porque me daría miedo, pero veo que tú no tienes ningún miedo y que te han funcionado. bueno, mira, pasan dos cosas. Una es, en Galicia tenemos una línea de ayudas muy potentes si se roda en gallego. Entonces, esto no es una decisión personal mía, la verdad. Yo Restar lo quería rodar en inglés y Restar fue mi primer corto, ¿no? Son el primero es Restarte, el segundo es Encerrosa y el tercero es Mouras. Restar fue el primero y Restar lo hice en gallego porque me dieron una ayuda de una subvención de talento de la Xunta y hay que rodar en gallego, sin más. Y yo lo quería rodar en inglés, iba a hacer como las dos versiones, pero Marta me dijo, bueno, es que el inglés tampoco, sí, pero no. Entonces dije, bueno, pues al carajo, lo hago en gallego y veremos qué pasa. Creo de nuevo que es un inconveniente para moverlo por España y creo que es cero inconveniente para moverlo por el mundo. O sea, volvemos a lo de siempre. Es increíble. Es increíble y me gusta que me lo digas porque es increíble. O sea, es un problema moverlo en España y no es un problema moverlo en ningún país. No, no, pero lo tengo clarísimo, o sea, pero clarísimo. Además podría darte, pero no los voy a decir en público, pero podría hacerte transferirte algunos comentarios que dices de la marinera, ¿eh? Esto en España. En España sí que yo he visto que ha boicotado la vida del corto y fuera de España yo he visto que no ha supuesto ningún problema, porque es verdad que más da que el corto es en español que en gallego, una vez metido a ponerle subtítulos. Hombre, no tengo la experiencia de mover un corto en inglés. A lo mejor hago un corto en inglés y te digo, mira, pues efectivamente es incomparablemente a donde llegas con un corto en inglés. Yo esto no lo sé. Pero entre castellano y gallego te digo que vamos, o sea, fuera de España, cero diferencia. Y en España estoy segura, vamos, lo he percibido que sí que es un problema. Y bueno, a ver, solo tiene un inconveniente desde el punto de vista práctico, que es una chorrada, que es que tienes que tener rulando dos versiones, la subtitulada en español y la subtitulada en inglés, sin más, ¿eh? Digo, desde el punto de vista de práctico de qué pasa al distribuir esto, ¿no? Pero
mañana, de hecho tenía otro que lo he frenado porque estoy con un proyecto de largo, que está que sale, que no sale, pero tenía otro para rodar mientras que no salía, ahora parecía que sí salía, pero luego se ha parado y lo iba a rodar en gallego otra vez, con lo cual no me ha afectado, no. Al revés. Bueno, no. Pues nada, Olga. Aún es más de admirar una vez terminado de hablar contigo, porque vamos a dejar la entrevista aquí, pero sobre todo por dos cosas. Es difícil mover un corto en gallego, es difícil mover un corto de fantástico siendo mujer, y ahí estás con premios y selecciones y demostrando que las dificultades no están hechas para ti. Bueno, se llama resiliencia, yo no sé qué se llama. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo soy profe de audiovisual, creo que lo sabes. Siempre les digo, no me hacen mucho caso, pues son muy jóvenes y creen que esto del fracaso no va con ellos. Yo siempre les digo que esta carrera va de aguantar, de trabajar muchísimo y pelear y seguir peleando. Y bueno, pues los síes. Guillermo del Toro sacaba, lo habrás visto, ¿no? Un Twitter que hablaba de todos los guiones que tenía metidos en un cajón que no había conseguido rodar. Y Guillermo del Toro tiene guiones que no consigue rodar, ¿no? Pues el resto de los mortales lo que tenemos que hacer es pelear, creer en lo que estás haciendo, ¿no? Ser lo más honesto. Yo lo que soy creo es muy curranta, entonces yo llego a los sitios convencida de que lo que llevo es lo mejor que puedo dar, ¿sabes? Entonces a partir de ahí pelear por ello y no sé, a mí me hace muy feliz contar historias, me hace muy feliz rodar, me hace muy feliz escribir, es con lo que siempre soñé desde niña. Entonces, bueno, pues ahí estoy intentando seguir haciéndolo. Pues nada, me alegro mucho porque a mí, desde luego, me hace feliz ver tus cortos porque me aportan muchísimo, me aportan una vertiente nueva del fantástico que yo no conocía. Y bueno, para despedirnos quiero hacerte una pregunta para ponerte en un compromiso directamente, que es lo que me mola, poner a los invitados en un compromiso. Y quiero pedirte que me escojas una película que sea tu película de cabecera de nuestro cine, del cine fantástico español. Me da igual que sea actual que sea un clásico. Y ya sé que es difícil escoger una, pero si no fuera difícil no te estaría poniendo en un compromiso pidiéndotelo. Bueno, supongo que Cronocrímenes. Que no, pero te voy a decir una cosa. Yo escribí Restart antes de ver Cronocrímenes. Y empecé a mover Restart por ahí y por fuera por los festivales por ahí me decían, claro, se nota mucho la influencia de Cronocrímenes. Y yo pensaba, pues si no la he visto. Y luego vi Cronocrímenes y dije, coño, pues sí. Sí, tienen cierto rollo. Y si no lo has visto, te recomiendo que veas una película inglesa que se llama Triangle, que también la comparan mucho a Cronocrímenes. También la vi después las vi juntas, después de haber escrito Restart. Y sí que noto que tengo mucho con Vigalondo yo, que supongo que es un tema generacional, ¿sabes? Porque pero veo sus cosas y digo, joder, sí que me identifico muchísimo con su rollo, muchísimo, ¿sabes? Aunque rodemos distinto y contemos cosas distintas, sí que me siento muy próxima, que entiendo que es un tema generacional, porque debe ser más o menos de mi edad, y supongo que habremos visto los mismos dibujos por la tele de niños mientras merendábamos y esas cosas, ¿no? Y habremos leído más o menos lo mismo. Y entonces, bueno, pues a mí Cronocrímenes me parece una peli muy... voy a decir muy divertida, ya sé que no es pero sí, me parece muy divertida. Sí, yo estoy de acuerdo, para mí me gusta mucho la carrera de Vigalondo y esa es mi película favorita de Vigalondo. Con lo cual estoy muy de acuerdo. Pues nada, Olga, si no nos quieres contar nada, lo dejamos aquí, que llevamos ya un buen tiempo hablando de tu corto y con ganas de ver tus siguientes trabajos. Bueno, yo también, con ganas de que los veáis. Y muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, sabes que tienes a nuestro blog para cuando estrenes tu siguiente trabajo hablar sobre él. Muy bien, pues muchísimas gracias, Domingo. Y nada, a seguir dándole a todo, a tus cortos, a tus trabajos y a este trabajo fantástico que haces de promocionar, que la verdad es que se agradece un montón. Sí que hace mucha falta esto que haces. O sea que 1.000.000 de gracias y sigue con ello. Pues nada, ahí estamos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Cuidaos. Venga. Chao.